pero muy contentos. Eso es lo que nos ha mantenido más bien un poco frescos aquí en familia. Es una nueva faceta en la vida de uno, ¿verdad, don Néstor? Así es. Es una faceta. Muy bien, entremos en asunto de deporte, sí, que es, este espacio es... ¿Cómo? Adelante. Bueno, don Néstor, el programa deportivo, vamos a dedicarle todo lo que falta para que usted nos hable en relación a los proyectos que tiene usted para el deporte limonense. Usted sabe muy bien cómo antes teníamos variedad de deportes, fuimos campeones en béisbol no sé cuántas veces, en baloncesto no sé cuántas veces, fuimos campeones en papifútbol, fuimos campeones en juegos nacionales. En lo único que no hemos sido campeones es en primera división del fútbol, pero sigue siendo el deporte que todos admiramos. Yo he creído mucho en el deporte y sobre todo en Limón, porque cuando uno observa a los equipos nacionales en cualquier disciplina deportiva, siempre hay un limonense, siempre hay uno o más limonenses. Así es. ¿Qué proyecto a corto, mediano y largo plazo tenemos, don Néstor? Bueno, gracias por la pregunta, don Carlos, y para poderle explicar a los limonenses que lo primero y lo de corto plazo era la relación municipalidad-comité cantonal de deportes. Hemos logrado con este nuevo equipo una unión, valga la redundancia, de equipo, ¿verdad? La administración municipal y el licenciado Alberto Charles, y el grupo de jóvenes que están alrededor de él, ¿verdad? Esta muchacha Matarrita Macala, creo que es Kimberly, esta otra niña Nicole Baltoano, tienen ahí un staff, el profe Romero y otros que están colaborando ahí con ese grupo. Lo primero, don Carlos, era arreglar la infraestructura porque estaba muy deteriorada. Entonces nos referimos al estadio de béisbol, nos referimos al gimnasio de Bermúdez y otras canchas alrededor del cantón. Están por retomar la cancha ahí en Santa Eduviges, y estamos así negociando con diferentes canchas en diferentes comunidades. Por ejemplo, han ampliado la cobertura a otros distritos, como por ejemplo el Valle de la Estrella, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que queda a mediano plazo? Lo que queda a mediano plazo es empezar a ejecutar un proyecto que desde que ingresé a la alcaldía, y gracias por esta oportunidad para expresarlo y que los limonenses puedan entender por dónde es que va el asunto. Miren, nosotros hemos tenido un problema y es el siguiente. Nuestros jóvenes destacan desde muy pequeños y resulta que se los llevan para la meseta central, y estoy hablando en cualquier deporte, llámese béisbol, llámese voleibol, básquetbol, llámese fútbol, ¿verdad? Y son muchachos que algunos, o para no decir casi que todos, no han terminado la secundaria. Y se los llevan para San José con la promesa a los padres de que van a estudiar y van a jugar. Resulta que cuando llegan allá, los que los llevan, los diferentes equipos o personas que los llevan, no les interesa que estudien, lo que les interesa es que produzcan en el juego, y los utilizan hasta que se termine su capacidad, ¿verdad? Llámese por edad o por lesión,
Y entonces vuelven esos jóvenes frustrados a Limón, ¿verdad? Porque no consiguieron el sueño que le prometieron. Entonces, yo insisto en que el Comité Cantonal de Deportes debe liderar lo que es un proyecto de que el deporte debe ser un instrumento para que nuestros jóvenes puedan lograr algo que es más importante que el deporte, que es su educación. Porque como dijo un señor que usted y yo conocemos, que Dios goza, la educación es lo único que rompe el ciclo de pobreza. El profesor Jerónimo Matis. Y le digo, ¿pero cómo? De ahí, si usted es millonario, ya rompió el ciclo de pobreza. Me dice, no, hijo, eso no es así. Porque usted puede ser muy millonario, pero si no tiene la cabeza para administrar esos millones, se los van a robar, se los van a tomar, o usted los va a botar. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo para nuestra juventud? Lo que queremos es organizarnos de tal manera de que nuestros jóvenes utilicen el deporte para conseguir su educación. Y así, cuando ya sus habilidades deportivas ya no le dan para el alto rendimiento, entonces pueden seguir viviendo con sus habilidades académicas. Don Carlos, no sé si me estás comprendiendo por dónde es que voy. Exactamente, es un paralelismo. Ok. ¿Qué es lo que pasaba? Que los antiguos comités de deportes no querían insistir en eso, simplemente se trabajaba para Juegos Nacionales, se preparaba para Juegos Nacionales, y todo para Juegos Nacionales. Y esta es la segunda parte. Los Juegos Nacionales deben de ser una etapa. ¿Por qué? Porque la meseta central se ha encargado de que Limón, escúcheme bien, nunca va a volver a ganar unos Juegos Nacionales. Porque los deportes en equipo ganan casi que lo mismo que los deportes individuales. Y han creado deportes o han introducido entre los Juegos Nacionales deportes que no practicamos acá. Entonces, nosotros debemos de superar la etapa de que lo máximo para nosotros son Juegos Nacionales. No, lo máximo para nosotros es copiar, porque copiar no es malo. Copiar lo bueno no es malo. Lo que hay que hacer es hacer lo que están haciendo las islas del Caribe. Todos estos Usain Bolts y todos estos muchachos atletas en atletismo, valga la redundancia, han ido a universidades en Estados Unidos o en Europa y de ahí hacen el salto a lo profesional, pero tienen su preparación académica para poder responder cuando ya no existe. Entonces, es muy sencillo, organicémonos en los 4 distritos del Cantón Central de Limón por medio del Comité Cantonal de Deportes, que nosotros ya montamos hasta un cronograma en donde mes a mes se le pasan los recursos de acuerdo a los ingresos reales, ¿verdad? Porque en un principio se presupuesta en base a un estimado, porque el presupuesto es un estimado, pero lo que se le tiene que trasladar, el porcentaje que se le tiene que trasladar, se le va trasladando mes a mes de acuerdo a los ingresos. Hacemos un corte a mediados de año y hacemos el ajuste respectivo para el Comité Cantonal. Organizar los diferentes distritos, retomar 4 o 5 deportes básicos, llámese béisbol, llámese básquetbol, llámese voleibol, atletismo y fútbol.
y decir, bueno, vamos a trabajar en estos deportes, pero no con el fin de ir a Juegos Nacionales. Esa es una etapa en la meta, para que estos muchachos puedan ir al exterior, si es posible, a estudiar, a prepararse, porque de 10 que podamos sacar a uno o una, sería lo idóneo y sería un gran logro, ¿verdad? Los demás pueden estar estudiando aquí en el país o inclusive en Latinoamérica, que también existe la posibilidad. Así las cosas, don Carlos. Puede que suena ambicioso, pero cuando hace años, voy a darles un ejemplo, al ingresar 2012 más o menos, fui al Valle de la Estrella y les dije, miren, a mí me da miedo que este puente centenario se me caiga un día mientras yo estoy aquí, Dios no lo quiera, ¿verdad? Así es que, ¿sabe qué tenemos que hacer? Un puente más moderno para cruzar de un lado de La Guaria al lado de Pandora y de Pandora al lado de La Guaria. Y me llamaron soñador. Mire, yo dije eso en la mañana y todavía en la tarde, nunca se me olvida, en una asamblea del INDER, había gente criticando mis palabras. Vaya a ver, el próximo mes, principios del próximo mes, estamos inaugurando un puente sobre el río La Estrella, en donde pueden pasar hasta contenedores de 40 y 50 toneladas. Entonces, esto pareciera un sueño difícil de alcanzar, pero nosotros tenemos que soñar en grande como limonenses, porque nosotros somos ciudadanos de primera y se puede lograr. Si lo han logrado otros países, ¿por qué en Limón no se puede lograr? Es que tenemos que cambiar ese chip del pobrecito y ese chip del gimme y el gimme. No, nosotros tenemos la capacidad de organizarnos y poderle dar un futuro más halagador a nuestros jóvenes. Y usted conoce muy bien, don Néstor, porque sé que se relaciona mucho con altos profesionales y grandes profesionales en Limón. Aquí tenemos profesionales de toda índole. Así es. Y una juventud con una hambre de participar enorme. Pero con sed, con hambre de participar. Lo tenemos todos, tenemos una belleza natural increíble. Yo mando siempre, soy un embajador de Limón porque mando fotos al extranjero, mando fotos a San José, al resto del país. Tenemos cosas maravillosas que tenemos que ejecutar. Esa palabra que usted mencionó al principio, ejecutar. Así es. Y yo pienso que si hay algo que une a la familia, que reúne a la familia, es el deporte. Así es el deporte. ¿Cuántas veces su papá estaba sufriendo porque su hermano estaba pitando aquí en Limón? ¿Te acordás? Claro. Sí, en realidad que sí. Y bueno, ahora don Néstor. Me interesa porque tocaste un punto muy importante de mi Adelante. hermano y mi padre. Vean, don Carlos, en ese momento yo estaba, cuando mi hermano logra ir a hacer la prueba que le consiguió don Rodolfo Ferguson con Ivo Arias en las promesas de Heredia. Yo estaba estudiando en la Universidad Nacional Autónoma de Heredia. Y mi padre me dice, mira, venite el fin de semana porque necesito que te lleves a Minor, porque Rodolfo le consiguió una prueba ahí en Heredia. Y lo llevo, ¿verdad? Y lo dejo ahí donde don Ivo, y le digo, bueno, don Ivo, ¿a qué hora tengo que venir por él? No, venite a mediodía. Le digo, bueno, ¿qué? Está bien, yo salgo, y el estadio quedaba como a 1 kilómetro, más o menos, de la Universidad Nacional. Pero lo que decía era agarrar la microbús y dar toda la vuelta y llegar. Cuando llegué a mediodía, me dice don Ivo, mira,
le digo, vengo por Minor para llevármelo, porque tengo que llevármelo. Me dice, no, decirle a su tata que venga, que él no se va para allá. Si se va para allá, va y me lo dejan allá. No, necesito que venga. Entonces llega mi tata y dentro de la negociación, lo primero que les dijo es, miren, yo no lo estoy mandando aquí a jugar con Heredia, yo lo estoy mandando aquí a estudiar. Si puede jugar con Heredia, pues muy bien, pero tienen que, la firma es con la condición de que se le permita sacar su título. Minor no pudo llevar todas las materias, pero gracias a Dios por esa insistencia, mi padre llevó una, llevó dos, llevó 3 materias. Y cuando se lesionó la rodilla, pudo respaldarse en su licenciatura en Contaduría Pública. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? No son cosas que estoy hablando en el aire, son cosas que tenemos que practicar, porque ya están dadas, y tenemos que hacerlo para que nuestros jóvenes puedan defenderse cuando sus habilidades ya no le den. Perfecto. Don Néstor, yo comento siempre, y aprovecho la oportunidad para decírselo personalmente, que el Cantón Central de la provincia de Limón, yo creo que tiene el privilegio de ser uno de los pocos cantones, inclusive San José, que tiene 2 estadios, que tiene 4 gimnasios. Bueno, una pista atlética de primera categoría en el famoso Estadio Nuevo de Limón, de primera. A mí me decía don Carlos Moody, el profesor Carlos Moody, sí, que es de primera categoría. Okay. Es decir, lo tenemos todo en el deporte. Pregunto, ¿qué injerencia real, legal, tiene la Municipalidad de Limón en relación al Estadio Juan Gobán, al Estadio Nuevo y a los gimnasios que están deteriorándose, a excepción de Lady Bermúdez? Bueno, gracias por la excepción de Lady Bermúdez, que es el único que está bajo el control de la municipalidad y administrado por el Comité Cantonal de Deportes. En cuanto al Juan Gobán, ese es el otro estadio que es propiedad del municipio de Limón, que por cierto en estos días está renegociando el arrendamiento de ese bien inmueble. Lo que es el Estadio Nuevo de Limón y los otros gimnasios pertenecen a centros educativos. Y no están bajo el control del municipio. El Estadio Nuevo pertenece al ICODER. El ICODER se presentó a la municipalidad y nos dice, mira, se lo damos como en administración, ¿verdad? Pero solamente el mantenimiento de ese estadio en ese entonces, yo no recuerdo si eran 40 o 30 millones de pesos, porque estaba completamente deteriorado. La contraoferta que se le hizo desde ese entonces al ICODER es, no, dónele a la municipalidad el estadio. Y la municipalidad lo que hace es reconstruir lo que tenemos que reconstruir y poner en marcha y aprovechar un bien inmueble como es ese estadio y esa pista. Porque hay muy lindo decirle a la MUNI, no, yo se lo doy en administración y después de arreglarlo 5 años después hay cambio de gobierno. No, es del ICODER y municipalidad, haga de un lado. Yo no puedo mal administrar los intereses y los recursos de los limonenses de esa manera. No, denos el estadio en donación y nosotros nos encargamos del estadio. Don Hernán, no recuerdo el apellido del señor ministro de Deportes, en algún momento estaba muy interesado en la propuesta, pero perdimos contacto.
tenemos que retomarlo, don Carlos, para poder aprovechar, porque el otro día casi que me estaban pidiendo y giré las instrucciones para que estuvieran rondando ahí la policía municipal, porque estaban llevándose, o ya se han llevado casi que toda la cerca, y es un desastre eso, después de que salió el colegio deportivo. Entonces, no sé por qué razón o qué interés hay en la meseta de no donarle ese estadio al municipio para que pueda mantenerse y los limonenses podamos disfrutar de un bien tan precioso como es ese estadio nuevo de Limón. Que es el estadio muy bien ubicado. Claro. Porque está en las afueras. Limón ya claro no puede, sí. Limón ya no puede crecer. Para crecer. Limón no puede crecer a ningún otro lado que no sea para el sea para el oeste. Para el oeste. Así es. Sí. Especialmente en ese tipo de inmuebles. Mire, don Carlos, ¿usted se imagina tener ese terreno y ese estadio y montar una especie de centro de alto rendimiento en donde usted es lo que les he hablado del plan que tenemos, poder traerse un par de muchachos y muchachas en voleibol o en basquetbol de territorio tainí, y entonces tienen dónde quedarse, dónde poder alimentarse, la manera como tienen que alimentarse y practicar al nivel que tienen que practicar el deporte X, Y o Z, y poder aprovechar esa infraestructura para que cuando cualquier equipo en el extranjero o inclusive nacional quiera venir a hacer pretemporada, exista la posibilidad de albergarlos ahí y puedan pasar 15, 22 días, un mes en cualquier pretemporada y tener la infraestructura necesaria para que puedan hacerlo. Esa es la visión que tenemos para el deporte nacional, pero necesitamos que los intereses de la meseta central tengan la capacidad de reconocer que ellos no pueden darle el mantenimiento que ese bien inmueble requiere. Entonces, cédelo a el municipio, que estamos en toda la disposición de meterle lo que tengamos que meterle en recursos para lo que es el disfrute de los y las limonenses. Y algo más, don Néstor, es el caso de que el ICODER, el personal del ICODER, a excepción de una persona, desconoce lo que realmente quiere el pueblo de Limón y necesita Limón. Así es. Es que así es. Mire, usted se imagina, don Néstor, querido oyente, usted se imagina un partido contra cualquier equipo, llamemos contra la Liga, contra Saprissa, contra Heredia, que normalmente traen afición. Vienen gente de afuera. Usted se imagina, previo al partido, unas 5 competencias de atletismo con nuestros atletas limonenses. ¿Usted se imagina eso? Ese sería el preámbulo, ¿verdad? Mire, don Néstor, la gente después va a venir por ver el partido, por ver atletismo, por el amor de Dios. Le agrego a eso, únicamente existen graderías en un cuarto de la capacidad. Correcto. En todo el alrededor, en la parte este, en la parte norte y en la parte sur, no existen graderías. Entonces, cuando hablo de que es el único que tiene el terreno para ampliarse, a eso me refiero. Claro. Entonces, ya no vamos a depender de nada más 2,000 personas, que creo que son los que más o menos caben ahí en Juan Gobán, sino que podemos tener un estadio que pueda albergar inclusive competencias internacionales. Por supuesto. Que es la parte, ¿qué es lo que más le da recursos a el Estadio Nacional de Costa Rica? Los arrendamientos que le hacen. Por supuesto. Entonces, o para ponerlo en palabras
más entendible, alquilarlo. Claro. Entre más lo alquilan, más plata deja. Y entonces eso es lo que tiene al Estadio Nacional así, para poderle mantener y para poderlo, ¿verdad? Entonces necesitamos, y voy a hacer el esfuerzo de llevarme a la directiva del Comité Cantonal a ver si don Hernán, que nos conocemos desde hace mucho, podamos sentarnos y que él, como parte de la Junta Directiva del ICODER, pueda convencer a los demás, ¿verdad? Miembros de Junta Directiva del ICODER, para poder donarle al municipio el estadio y poder así hacer las mejoras que se requieren en ese bien inmueble. Por supuesto que hay que llegar donde don Hernán con un proyecto bien planteado. Así es. No es démelo porque démelo. No. Con propósitos, objetivos a corto, a mediano, a largo plazo. Metas y darle con los piecitos en el suelo. Esto es lo que podemos disponer y esto es lo que queremos hacer. Así es. Bueno, le voy a decir una cosa. Dígale a su nieta que se escucha muy bien por la radio. Ahí se escucha, está cerca. Ha querido venirse para acá, hombre. Bueno, y usted muy triste. Ay, don Carlos, muchas gracias. No, don Néstor, usted me conoce y sabe bien, a mí no me gustan las entrevistas, me gusta conversar. Así es. Y este es mi estilo, y le voy a dar los minutos que usted estime conveniente, un par de minutitos, si quiere agregar algo que esperaba que yo le preguntase y no lo hice, o algo que usted quiere expresarle al pueblo de Limón, con muchísimo gusto. No, nada más agradecerle primero que todo a usted y al pueblo de Limón. Creo que con todo esto que está pasando, queda claro de que los limonenses tenemos que unirnos, tenemos que dejar estos pleitos y estos insultos entre nosotros, porque los intereses de la meseta central lo que hacen es sentarse, vernos y reírse de nosotros, ¿verdad? Yo soy de la idea de que nosotros, después del 2 de febrero, que es la próxima elección municipal, todos como limonenses tenemos que unirnos en proyectos como este, que es el deporte, para poder sacar a nuestros jóvenes del flagelo de las drogas y la tentación de negocios que no son legales. Entonces, es el clamor que hago a todos los limonenses: dejemos nuestras rencillas y nuestros pleitos atrás y trabajemos por y para esta comunidad que nos vio nacer, esta comunidad en donde nos desarrollamos, hicimos nuestra familia y estamos esperando que nuestros hijos, nietos, ¿verdad?, puedan disfrutar también. Así es que unidos lo podemos lograr, divididos no lo vamos a lograr. Don Néstor, yo hace años lo he manifestado. A mí me acongoja y me da coraje ver cómo de la meseta nos aplican la ley de Mussolini: divida y triunfarás. Claro que sí. Eso nos hacen. Claro. Nos dividen, nos ponen a pelear. Y entonces nosotros no vamos a sacar nunca provecho de este inmenso tesoro que en todos los aspectos tenemos. Don Néstor, nos tenemos que ir, lamentablemente. Sí, hombre, estuvo muy bueno. Sí, hasta la chiquita. Lástima que no podemos ampliar un poco más, pero otra oportunidad, don Carlos. Pero Dios primero nos dé vida para Amén. seguir conversando. Amén. Y yo pienso que el pueblo otra cosa que el pueblo tiene es que no está informado. Así es. Aquí los micrófonos de Radio Casino, usted lo sabe muy bien, así es, siempre están abiertos. Muchas gracias. Buenas noches. Dios me lo continúe bendiciendo a usted y a este pueblo de Limón. Gracias, igualmente. Okay. Nos vamos.
Radio Casino de Limón presentó Noches Deportivas. El deporte local, nacional e internacional en todas sus disciplinas. Recopilaciones, noticias, informes al día en Noches Deportivas. Programa diario cuidadosamente preparado con notas, comentarios y entrevistas de interés para todos. Noches Deportivas, a través de Radio Casino. Hasta nuestra próxima edición.